Hola, bienvenidos. Nuestro grupo está conformado por Camacho Gabriela, Cruz Madeleine y Vegas Tailet. Teoría general de los números, como el estudio de las propiedades de los números enteros. ¿Qué es? La teoría general de los números es una de las ramas de las matemáticas más antiguas, que junto a la geometría, basaron su estudio desde la época de los babilónicos, 2000 AC, pasando por los griegos con representantes como Pitágoras, Euclides, Erastóstenes, los matemáticos árabes indios, entre otros. De forma específica, esta teoría es una rama de las matemáticas puras encargada de estudiar los números, en particular, los enteros, incluyendo sus definiciones, tipos, relaciones, propiedades y aplicaciones. Su estudio se desarrolla desde los números primos, aquellos que solo son divisibles entre uno y ellos mismos, hasta las congruencias, conocidas como la relación entre dos números que indica que la diferencia entre ellos es un múltiplo de algún número entero, siendo esta teoría clave en múltiples desarrollos tecnológicos. Así pues, estudia las propiedades de los elementos de dominios enteros así como diversos problemas derivados de su estudio. Adicionalmente, contiene una cantidad considerable de problemas que podrían ser comprendidos por no matemáticos, y que gracias a ellos, se han desarrollado diversas técnicas y algoritmos que han sido fundamentales en la criptografía, la codificación de información, la seguridad informática y otros campos. Aspectos pertenecientes a la teoría general de los números. Divisibilidad, algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor. Factorización de los enteros como producto de números primos. Búsqueda de los números perfectos y las congruencias. Dentro de sus fundamentos se encuentran sus principios valor absoluto y la función SGN, X, las siguientes funciones, números poligonales y piramidales. Construcción de los números naturales y enteros. Al hablar de la construcción de números naturales se debe tener en cuenta los axiomas de Peano. Estos establecen la función sucesor. Es decir, si a la unidad le aplicamos el segundo principio, lo que llamamos iterar, resulta el sucesor de la unidad. Si a este le aplicamos de nuevo dicho principio, resulta el sucesor del sucesor de la unidad, y así sucesivamente sin establecer límite alguno. Entonces se dice que los conjuntos inductivos son un subconjunto de los números reales que cumple las siguientes propiedades. El número 1 pertenece al conjunto. Si el número k pertenece al conjunto, entonces el número k más 1 también pertenece al conjunto. Recordando que si A es un conjunto, definimos el sucesor de A, la unión de A con el conjunto que contiene a A. Para encontrar el conjunto de números naturales n, se busca la manera de lograr que n sea el conjunto que contiene al conjunto vacío, unido con el conjunto que contiene al conjunto vacío, unido con el conjunto que contiene al conjunto que contiene al conjunto vacío, y así sucesivamente. De esta forma, n satisface las siguientes propiedades, similares a los axiomas de Peano. 1. El conjunto vacío pertenece al conjunto S2. Si X pertenece al conjunto S, entonces el complemento de X pertenece a S. Intuitivamente podemos notar que si S es un conjunto inductivo, entonces n pertenece o es un elemento de S, por lo que podría definirse a los naturales como X es un elemento que está en todo conjunto inductivo. Los axiomas de la teoría de conjuntos permitirían que si tenemos una colección de conjuntos, podemos hacer la intersección de todos ellos. Lo que conlleva a que la intersección arbitraria de conjuntos inductivos es un conjunto inductivo. El axioma del infinito y la construcción de los naturales. Por todo lo dicho, si partimos de los primeros axiomas de la teoría de conjuntos, solo podemos crear conjuntos con una cantidad finita de elementos. Parece ser que la existencia de un conjunto como los naturales no puede ser deducida con las herramientas que tenemos. Esto en efecto es así. Por ello se introduce un nuevo axioma de la teoría de conjuntos. Sea algún conjunto inductivo, que nos garantiza el axioma del infinito, y consideremos el conjunto B está formado por todos los subconjuntos X de A que son inductivos. Entonces B es un conjunto ya que A pertenece a B por lo que B es no vacío. Por lo tanto podemos pensar en su intersección. Como los elementos de B son conjuntos inductivos, por la proposición anterior concluimos que la intersección de B es inductivo. A esta intersección la denotaremos como n sub A. Como se observa, se usa un subíndice A, ya que a primera vista, su construcción depende del conjunto inductivo A con el que empezamos. Sin embargo, justamente el paso siguiente será ver que n sub A no depende de A. Para ello, primero hacemos la observación de que si I pertenece a A es inductivo. Entonces n sub A pertenece a I, usando las propiedades de la intersección. Dicho esto, proposición. Si C es otro conjunto inductivo, entonces n sub A es igual a n sub C. Demostración. Consideremos la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C, el cual sabemos que es un conjunto inductivo. Como la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C es un subconjunto del conjunto por la observación anterior, concluimos que el conjunto n sub A es un subconjunto de la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C. Como la intersección está contenida en cada intersecando, el conjunto n sub A es un subconjunto propio de la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C, que a su vez es un subconjunto propio de n sub A, por lo que el conjunto n sub A es igual a la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C. Haciendo las mismas observaciones para n sub C, concluimos que el conjunto n sub A es igual a la intersección de los conjuntos n sub A y n sub C, que a su vez es igual al conjunto n sub C, con lo que concluimos la prueba. Como sabemos ahora que el conjunto n sub A no depende del conjunto A inductivo con el que empezamos, finalmente podemos definir al conjunto de números naturales. Si A es algún conjunto inductivo, definimos al conjunto de los números naturales n como n es igual al número de elementos del conjunto n sub A. Definimos al 0 como 0 es igual al conjunto vacío y la función sucesor para los naturales como. La función toma un número natural n como entrada y lo agrega a un conjunto que ya contiene a n y el propio número natural, lo que refleja la idea de construir números naturales mediante la adición de elementos a conjuntos, siendo esta una forma de construir los números naturales usando conjuntos, como se hace en la teoría de conjuntos y en la teoría de números. Se puede decir, tras la demostración, que los números naturales surgen de la teoría general de los números como la base de todos los demás números.
Los números naturales se forman por la progresión que sigue de forma aritmética sumando 1 a cada nuevo valor, tomando en cuenta que el ordenamiento progresivo de la serie de estos es infinito. Ejemplo. N igual a 1, 2, 3, 4, 5. Construcción de números enteros. Los números enteros se construyen a partir de los números naturales mediante la introducción de los números negativos. Esto se logra mediante la definición de la resta como una operación inversa a la suma, lo que permite extender el conjunto de números naturales para incluir a los enteros positivos y negativos. Por ende, se encuentra formado por los números naturales, sus opuestos negativos y el cero. Dado que los enteros contienen los enteros positivos, se considera a los números naturales como un subconjunto de los enteros. Propiedades. Algunas de las propiedades fundamentales de la teoría general de números incluyen: primalidad, propiedad de un número de ser primo, es decir, aquellos que solo tienen dos divisores, uno y ellos mismos. Congruencia, relación entre dos números que indica que ambos dejan el mismo resto al ser divididos por un tercer número. En otras palabras, dos números son congruentes módulo n si su diferencia es un múltiplo de n. Factorización, descomposición de un número en sus factores primos. Propiedad asociativa, cuando se suman o multiplican tres o más números. La suma o producto es la misma sin importar el modo en el que los números son agrupados. Propiedad conmutativa, las operaciones de suma y multiplicación en los números naturales y enteros son conmutativas, es decir, el orden de los números no afecta al resultado o producto de la operación. Ejemplo, a más b igual a b más a. Propiedad distributiva. La suma de dos números multiplicada por un tercer número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Ejemplo, a por b más c igual a por b más a por c. Propiedad de identidad. La suma de cualquier número y 0 da como resultado el mismo número. El producto de cualquier número y 1 da como resultado ese mismo número. Otras propiedades de relevancia. Propiedad de cerradura. La suma, resta, multiplicación y división de números naturales y enteros siempre produce otro número natural o entero. Por ejemplo, la suma de dos números naturales es siempre un número natural. Propiedad de orden. Los números naturales y enteros pueden ser ordenados de manera creciente o decreciente, lo que permite comparar su magnitud y establecer relaciones de mayor que menor que o igual. Teoría elemental de los números. La teoría de números es la rama de matemáticas puras que estudia las propiedades de los números, de manera particular, los enteros. Esta presenta como conceptos bases la divisibilidad, en la cual un número entero b es divisible por otro entero a distinto de 0 si existe un tercer entero c, tal que b sea igual a por c. De igual manera se expresa como a divide a b. Por ejemplo, 6 es divisible por 3, ya que 6 es igual a 3 por 2, pero no es divisible por 4, pues no existe un entero c tal que 6 igual a 4, c. Factorización. La factorización de un número entero n consiste en descomponerlo como un producto de otros números enteros, llamados factores, que son aquellos que dividen a n sin dejar resto. A modo de ejemplo, el número 12 se puede factorizar como 2 por 2 por 3. Congruencia. En la teoría elemental de los números, dos números enteros a y b son congruentes módulo m si la diferencia entre ellos es divisible por m. Esto se expresa como a es congruente a b módulo m. Los números 12 y 18 son congruentes módulo 6, ya que la diferencia entre ellos, que es 6, es divisible por 6. De la misma forma, dicha teoría se aplica en el algoritmo RSA, que es uno de los algoritmos de criptografía más utilizados en el mundo. Teoría analítica de los números. La teoría analítica de números es una rama de la teoría de números que utiliza métodos del análisis matemático para resolver problemas sobre los números enteros. Esta se puede dividir en dos ramas principales. La teoría de números multiplicativos, que trata sobre la distribución de los números primos. Dentro de esta se puede encontrar el teorema de los números primos, el cual establece que dado un número n grande, el número de primos menores o iguales a n es aproximadamente n dividido entre el logaritmo de n. O la teoría de Dirichlet, que estudia la distribución de los números primos en las progresiones aritméticas. De manera que si a, y, n son números naturales coprimos, hay infinitos primos en la progresión aritmética a más b, donde b es un número entero arbitrario. Y la teoría aditiva de los números. La teoría aditiva de números trata sobre la estructura aditiva de los enteros, tales como la conjetura de Goldbach, que establece que todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Asimismo, la teoría analítica de los números se utiliza en el diseño de sistemas de control de aeronaves, que deben funcionar correctamente en condiciones de turbulencia y mal tiempo. Teoría algebraica y geométrica. Es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre el álgebra y la geometría, por lo que se ocupa de los sistemas de ecuaciones polinómicas y sus soluciones, así como de las propiedades geométricas de las curvas, superficies, entre otros. La misma engloba los siguientes conceptos. Teoría de cuerpos. Esta se utiliza para estudiar las propiedades de la intersección de variedades algebraicas. Es un conjunto de puntos definido por una ecuación algebraica. Con ella se puede estudiar la dimensión de la intersección, donde la dimensión de la intersección es el número máximo de variables independientes que se necesitan para definir la intersección. Teoría de Galois. Se utiliza para estudiar las propiedades de la simetría de las variedades algebraicas. Gracias a esta se puede estudiar el grupo de simetría de una variedad algebraica, donde el grupo de simetría de una variedad algebraica es el grupo de todas las transformaciones que preservan la variedad. Y la geometría algebraica se utiliza para estudiar propiedades como dimensión, singularidades, morfismos y secciones de las variedades algebraicas, que son un conjunto de puntos definido por una ecuación algebraica. Para ejemplificar, la geometría algebraica se puede emplear para estudiar la dimensión de las variedades algebraicas, que es el número máximo de variables independientes que se necesitan para definir la variedad.
Cabe acotar que la teoría algebraica y geométrica se utiliza para el diseño de circuitos integrados, que son la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos.